grabar y tengo que detener una transcripción que se me aparece aquí. Perfecto, ahora solo se está grabando. Muy bien. Bien, bueno, ahora sí. Entonces, bienvenidas todas y todos. En un momentito más vamos a dar paso a nuestra actividad. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Seminario Anual de Filosofía, Educación y Cultura. Este seminario es la primera vez que sesiona en 2022. Les vamos a explicar muy brevemente en qué va a consistir, de qué se va a tratar y cómo vamos a organizar las sesiones. Esta actividad la organizamos las integrantes, miembros del cuerpo académico Filosofía, Educación y Cultura. Entonces, fue muy original ponerle el mismo nombre al seminario, como se darán cuenta, pero es para que no haya ninguna confusión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos líneas de generación y aplicación de conocimiento vinculadas con qué creen, pues como la filosofía, la educación y la cultura. Entre esas líneas desarrollamos responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social universitaria y los temas de sustentabilidad. Esta es un trabajo, una sublínea que lidera la maestra Leonor Escalante Pla. Todas las actividades que nosotros hacemos en esa rama en particular las lidera Leonor, quien ahora fungirá como nuestra ponente. Las otras actividades que nosotros realizamos, que se vinculan con el desarrollo teórico, desarrollo de conceptos, trabajo sobre experiencia, filosofía de la educación, pues las hacemos en paralelo. Tenemos actividades de investigación, actividades de gestión, actividades de vinculación social y responsabilidad social, así como proyectos de acceso universal del conocimiento. Entonces, estas como tres grandes sublíneas están dentro de la línea de filosofía, educación y cultura. El día de hoy damos comienzo a nuestro seminario anual. La intención es que tengamos al menos una sesión cada mes, mes y medio. Sabemos que todos tienen muchas actividades y que no siempre es posible encontrar los espacios, pero trataremos de ser sistemáticas en esto. También tenemos a nuestro cargo la red de sustentabilidad y responsabilidad social universitaria. Entonces, esta red también integra diversas actividades y en este espacio nosotros vamos a converger, ¿no? Alguna vez sesionaremos como seminario para algún desarrollo teórico conceptual o para presentar el trabajo de alguno de nuestros miembros de la red y en algún momento sesionaremos para presentar algún proyecto de investigación o para presentar resultados de investigación. De tal manera que el seminario va a funcionar como un foro de interlocución para actividades de investigación, de gestión, de acceso universal al conocimiento y no está restringido a los profesores exclusivamente de la UAP, sino que estamos trabajando también de manera interinstitucional. Justamente aprovecho la oportunidad para saludar a las profesoras que nos acompañan, que son de otras instituciones, como es el caso de la doctora Lulú, bueno, nuestra querida Lulú, Lourdes López de la Universidad La Salle, del Campus Condesa, la doctora Marta Herba Libreros de la Universidad Veracruzana. Ellas nos acompañan ahora, pero tenemos otros colegas y colegas que se juntan y que hacemos una banda un poquito más grande. La idea que este seminario es que este seminario sea un espacio en donde nos vamos a encontrar con cierta frecuencia y que nos vayamos familiarizando con ciertos temas. También que se convierta en un foro de expresión para aquellos seminaristas. Esto significa que no siempre vamos a estar hablando las profesoras o que no siempre vamos a estar nosotros como poniendo los temas sobre la mesa, sino que si alguno de ustedes desea presentar o incorporar algún trabajo como seminaristas, pues nos pondremos de acuerdo y se generará el espacio para que haya esta conversación de manera permanente. Parte de esta actividad es, nosotros tenemos ahora al menos 3 o 4 proyectos en marcha, les iremos explicando cómo va funcionando cada uno de ellos, y el día de hoy lo que queremos es presentar el proyecto muy bonito que se llama el proyecto del libro humano. Entonces le pediríamos por favor a la doctora
Lulú, que nos presente la idea en qué consiste el proyecto del libro humano y explicaríamos posteriormente por qué esta actividad no solamente nos nutre en el seminario, sino que también forma parte de esta actividad del libro humano. Adelante, Lulú. Dulce, muchísimas gracias. Buenos días a todas mis colegas. Pues sí, es un gusto para mí estar aquí en este momento con ustedes, Vivi, Dulce. Además, gracias también por la invitación de este espacio. Como bien menciona Dulce María, también junto con otras colegas hemos estado emprendiendo algunos proyectos desde el año pasado, proyectos que han funcionado, que sin la intención de ser seminarios, pues realmente han terminado funcionando como seminarios, porque además de hacer actividades de difusión, de discusión y de reflexión, pues hemos tenido también incluso publicaciones, coordinaciones, es decir, también tenemos productos, digamos, académicos, ¿no? Y uno de... Ay, perdón. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Ok, perdón, es que es mi micrófono. Y entre una de esas actividades que estamos ya organizando y emprendiendo es la actividad, como dice Dulce María, del libro humano, que es una idea que surge en el año 2000 en Copenhague, y es una idea que tiene, digamos, como supuesto básico, es una actividad totalmente inclusiva. ¿En qué consiste? En que, bueno, la idea es que todos nosotros como personas, como sujetos, tenemos una historia valiosa que contar, cada uno de nosotros, desde nuestras ideas, desde nuestros contextos, desde nuestras situaciones, pues muchos de nosotros hemos estado o estamos en posiciones a lo mejor de desventaja, podemos formar parte de poblaciones vulneradas en algún sentido, ¿no? O hemos sido a lo mejor también sujetos de discriminación. Y la idea es de la biblioteca humana es conectar, ¿no? Conectarnos como sujetos con la idea, con los presupuestos de la empatía, de la solidaridad, conectarnos con otras personas que tienen realidades distintas y en función de eso, de generar un diálogo entre sujetos que tenemos realidades y contextos distintos, en función de ello, pues de alguna manera sumergirnos en esos mundos que nos son un poco desconocidos y también, pues a través de ello, que opere la comprensión, y por eso es una propuesta totalmente inclusiva. Es decir, es una manera en la que podemos, de alguna manera, ubicar al otro desde sus circunstancias y en función de ubicar al otro en sus circunstancias, pues también me ubico yo en mi contexto y en dónde estoy parada, ¿no? Porque justo por eso es, digamos, o así opera la empatía, ¿no? Es decir, gracias a la empatía, pues también nos damos cuenta que pues no estamos solos en el mundo, ¿no? Sino que somos unos en función también con los otros y así podemos construir comunidad. Y con esta idea, pues, hemos estado, o la idea es emprender ciertas actividades que funcionen con este presupuesto de inclusión de la biblioteca humana para poder escucharnos y en este caso, pues a través de relatos de vida, de narraciones, poder sumergirnos en otros mundos que pues en cierto momento nos pueden ser desconocidos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea del libro humano y pues así surge, ¿no? La idea principal de los creadores es que los jóvenes, en este caso, donde surge en Copenhague, es que los jóvenes fueran más abiertos hacia la migración, en este caso sobre todo pues de Asia y de África, que estaba llegando a Europa, con la idea de fomentar una sociedad más inclusiva y disminuir las acciones discriminatorias, en este caso pues de los países europeos, ¿no? Es básicamente la idea, ¿no? Muchísimas gracias, Dulce. No, gracias a ti, Lulú. Entonces, esta actividad del libro humano es parte de lo que nosotros iniciamos dentro de este seminario. El día de hoy nuestra ponente es la maestra Leonor Escalante Pla. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es quien desarrolla en gran medida todo el trabajo que venimos realizando como cuerpo académico, apenas en formación, realmente somos muy nuevitas, pero ella se encarga de todo el proceso de vinculación social y gestión y responsabilidad social universitaria. Ella ha trabajado mucho tiempo en la facultad
y en la universidad no se diga, y ha desarrollado muchos proyectos que hoy se llaman responsabilidad social universitaria, pero que tienen una larga data y que tienen muchos antecedentes. Consideramos que el reconocimiento a su trayectoria y a lo que ha aportado a este campo de estudios y a la facultad misma es una persona, es una mujer, es una profesional que de alguna forma queremos hacer este reconocimiento y que forma parte de nuestra primera sesión y que es nuestra primera historia a compartir dentro de este proyecto de libro humano. Entonces, repito un poco para quienes se van incorporando, el proyecto de libro humano se inserta dentro del Seminario Anual de Filosofía, Educación y Cultura. Cada sesión tendrá una temática distinta, algunas serán ponencias, otras no, otras implican más un trabajo colegiado, conceptual. El día de hoy iniciamos entonces con el proyecto humano. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera formar parte de esta actividad, yo al final voy a dejarles un formulario en donde nos van a regalar sus datos para la constancia de asistencia, y en ese mismo formulario ustedes nos pueden escribir a vuelta de correo para que les pudiéramos dar más datos, más información o más detalles para ustedes puedan sumarse y ayudarnos a contribuir y seguir fortaleciendo la biblioteca humana, ¿no? Empezamos con el libro humano, pero queremos llegar a la biblioteca humana. Y sin más preámbulos, damos la palabra y la bienvenida a la maestra Leonor Escalante Pla. Gracias, Leo. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, y realmente emocionada por este día, por este encuentro, hablar un poco de lo que me gusta. Creo que es de los mayores gozos que uno puede tener a estos años de vida, ¿no? Un poco agradecer a mis compañeras y a mis amigas del cuerpo académico esta invitación y este honor que me hacen. Creo que no totalmente merecido, pero que agradezco porque es un tema que disfruto mucho compartirlo. Y por supuesto, un espacio y un camino bastante azaroso que he transitado. Ya son unos cuantos ayeres y por tanto siempre hay algo que contar. Y este día, cuando las amigas del cuerpo académico, miembros del cuerpo académico y algunas profesoras invitadas de la Universidad Veracruzana y del libro a través de Lourdes López, que nos involucramos y hacemos esta nueva amalgama para este producto interesante y que vamos a disfrutar. Yo estoy segura que así va a ser. Y a todos quienes están en esta tarde, pues agradecer y el permitirme poderles contar un poco del camino recorrido. Yo he querido iniciar con este mensaje cuando me hablaron de vamos a visibilizar la actividad de la mujer en el ámbito en el que se desarrolle. Me pareció interesante un poco contar por dónde he caminado, por dónde he transcurrido muchos años de mi vida y que han sido de puro disfrute. Le he llamado a esta exposición el de visibilizar lo invisible, o sea, muchas cosas de las que vamos haciendo de manera cotidiana y que todo el mundo asume como que sí, está bien, es lo que te toca hacer, o nadie reconoce cuánto esfuerzo va implícito dentro de cada paso, cuáles son las condiciones de esta persona que va construyendo el redescubrimiento que nadie no tiene ni cómo medirse. Y por tanto, como dice la ciencia, lo que no se mide no hay veracidad en muchos de los criterios para la ciencia.
hay una cuestión, en este caso, de visibilizar lo invisible, en el cual ese redescubrimiento de la creatividad creciente, la lucha, la conquista del espacio público y la actuación en base a qué, a esa pasión que nosotros le dedicamos a todo lo que hacemos, pero además esos ojos de esa mirada femenina que mira con 360 grados, en el cual hay un enriquecimiento, y precisamente por eso hay que dar capacidad a las mujeres, crear posibilidades, ver a través de sus ojos, facilita la creación de un mundo mejor por el cual siempre estamos anhelando y que se convierte como un lema de vida muy como estandarte, y sin embargo no leemos la profundidad de cada uno de estos mensajes. Pensar un poco sobre esa visibilidad de lo invisible, a lo que le he llamado esta propuesta, un poco de contarles por dónde voy y por dónde he ido. Visibilizar lo invisible, yo considero que parte de la sororidad, o sea, ese entendimiento entre mujeres, ese reconocimiento al esfuerzo de la mujer, ese apoyo a la mujer, que en muchos casos, en muchos escenarios, está totalmente ausente y no hay un reconocimiento a mi par. El poder contar historias desde los ojos de la mujer como una necesaria mirada, pero además partir desde esa narrativa. ¿Qué voy a contar? Todo el tiempo pienso que es importante y debemos hacerlo de manera sistemática, el develar aportes y los conocimientos que las mujeres puedan aportar. ¿Y desde dónde pueden hacerlo? Desde la educación, desde esa postura de empoderamiento y, por supuesto, algo a lo cual yo le doy un peso específico importante precisamente. ¿Por qué razón? Porque es el área en la que me he desarrollado, en esa parte de la gestión, en ese fortalecimiento organizativo. Y puesto que nuestros escenarios, la sociedad está compuesta de hombres y mujeres, la formación de nuestros estudiantes en temas de igualdad, con perspectiva de género, suma o debe de sumarse como un todo. ¿Para qué? Para lograr esos profesionales, ese capital intelectual que contemple todas las posiciones posibles para todos sus aportes dentro de la ciencia, dentro de las humanidades o en el área. De modo que aquí también debemos de hablar de inclusión. Desde esta perspectiva implica todo un beneficio doble. Uno, para nuestros estudiantes y todo el aporte que hagan a la sociedad, y la manera en la que van a servir desde sus propias trincheras. Yo quiero hablar, como les decía, desde esta área en la cual me he desarrollado, que ha sido el ejercicio de la gestión de la responsabilidad social en el territorio. Y iré un poco desentrañando toda esta madeja, o intenté desentrañar y poder explicar un poco este camino. Hablar de la gestión de la responsabilidad social, François Valais hace unos aportes interesantes a partir del año 2005, y esto es mucho más viejo. Podemos hacer referencia a Jonas, podemos hacer referencia a Burton, desde la mirada de la enfermería, cuando habla del cuidado, de la ética del cuidado, y todo esto se suma y forma parte de ese nuevo capítulo o de ese nuevo espacio que propone François Valais para las universidades, y es esta nueva área sustantiva
que es la gestión de la responsabilidad social. Él habla de 4 impactos importantes que yo los invito a que hagan lectura sobre esto. Y dentro de esta gestión considero importante ese deber ético con la sociedad en todas las actuaciones que podamos tener. Toda actividad de cualquier universitario o de cualquier persona debe o contribuir a través de su capital intelectual al equilibrio social. Esa idea a través de la ética del cuidado, de proteger e incluir a los colectivos vulnerables, creo que toda ciencia debe de estar dirigida en primer orden hacia esto y debe definirse como ejercicios de rehumanización a través de la ciudadanía activa y de aprendizajes de servicio que deben de ser o sumarse como parte de los objetivos de cualquier proyecto educativo y que defiendo mucho. La gestión educativa que debe de desarrollarse a partir de esta, a partir de esta gestión tiene que tener toda su centralidad en lo pedagógico con apertura de manera sistemática a la innovación. Se requiere, por supuesto, de un constante asesoramiento y orientación profesional, pero toda actividad educativa tiene que estar inmersa dentro de la innovación. Las culturas educacionales deben estar cohesionadas a través de intervenciones sistémicas y estratégicas, la mejora continua, la profesionalización de las acciones educativas. Yo utilizo siempre a Posner cuando hago referencias en cuanto a la gestión educativa. Creo que de una manera magistral ella hace alusión a esto. ¿Y qué quiero contarles hoy? Parte de esa experiencia, que ya son unos cuantos años, en el cual esta experiencia es el resultado. Hoy le quiero compartir un pequeño trozo de estos años, en el cual, de los últimos años, de hecho, los resultados obtenidos en los proyectos que se trabajaron fueron años muy cargados de trabajo en las comunidades. Creo que fue una etapa hermosa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y podemos hablar de manera categórica en el cual la universidad estaba en la calle. Desde la dirección, una dirección que desapareció hace pocos años con la rectoría anterior, en la Dirección de Atención y Gestión Universitaria se ocupaba mucho de este engranaje entre comunidad, universidad, gobierno. Trabajamos con todos los partidos políticos durante varios años con una cohesión interesante y donde participaron muchos docentes, gran parte de nuestros estudiantes universitarios y todos los gobiernos municipales, en 3 programas importantes en los cuales estuve liderando. Fue el programa desde lo local, a partir de intervención de autoridades de los gobiernos municipales, estatales y federales, que se hicieron trabajos muy interesantes y un poco es cuando comienza el reconocimiento, por ejemplo, eso que estamos viendo ahora, de que son municipios, ahora olvidé el término, reconocimiento a esa trayectoria cultural, el reconocimiento a las direcciones por el cuidado del medio ambiente. Eran una serie de requisitos muy interesantes que a partir de este programa, desde lo local se hacía reconocimiento. En la época en que trabajamos, salió liderando el municipio de Atlisco como representante y fue un municipio que lideró y sirvió de escenario para replicar en todo el país este ejercicio. Estuvo el programa Hábitat, que es un programa de la UNESCO, que la UNESCO da una ayuda
a los países del tercer mundo durante 10 años para desarrollar, modificar los estilos de vida, ayudar a que se desarrollen las economías locales y toda esta serie de estímulos y reconocimientos. Bueno, ¿partir de qué? ¿Cómo te ayudo para que tú crezcas? Fue interesante el programa Hábitat, haberlo trabajado y haberlo vivido. Fueron experiencias que, de hecho, en estos momentos, todos esos encuentros hasta forman parte de la familiaridad con la cual estuvimos trabajando los profesores de la Benemérita, y que en este programa Hábitat también participaron, se invitaron universidades privadas y públicas. Y el programa de rescate de espacios públicos, que esto parte de las arcas de los municipios y los estados, favoreciendo el reconocimiento al desarrollo local de las comunidades. Por supuesto, cada una de nuestras facultades estuvo inmersa, y nuestros estudiantes, en estos proyectos que se concursaba con el gobierno, y en el cual hacíamos propuestas de programas en los cuales había que ganarlos para poder participar, y había, por supuesto, un beneficio y un reconocimiento, pero además la universidad resolviendo situaciones y problemas reales de la comunidad. Yo quiero un poco, en el año 2007, por ejemplo, fue nuestro primer pinino en Atlisco, que yo quiero hablar. No encontré las fotos porque quería compartirle, porque el programa Actívate para personas de la tercera edad y gerontogimnasia nos apoyaron muchos estudiantes egresados de la Facultad de Cultura Física de nuestra universidad y profesores. Estuvimos en Atlisco, y por supuesto las experiencias, cuando yo las reviso y han pasado tantos años, no deja de correrme lágrimas en mi rostro, de ver personas de la tercera edad llegar. También sucedió en Cholula, dimos estos cursos en sillas de ruedas, personas apartadas de sus familias, donde estas personas de la tercera edad estaban relegadas a un segundo plano, porque ya no sirves ni para limpiar el arroz, ya no te puedes mover, ya no sirves para nada. Tuvimos el caso de una que llegó en silla de ruedas, marginada totalmente en su seno familiar, y salió caminando con bastón. Eso es, estuve buscando esa foto donde el primer día donde tomamos imágenes, llega la señora que de mala gana, llega una hija, la deja ahí y se va, se retira. Y la va a buscar a última hora, y así fue pasando el tiempo. Llegó un momento en que ella ya se incorpora a caminar. A ver, ya usted puede con el bastón, por lo menos salió caminando con bastón de estas experiencias, de estos cursos. Y la familia se incorporó al curso. Primero fue esa hija que de mala gana llevaba a la madre y nos las dejaba sola, y nosotros teníamos que hacer los ejercicios con esta señora, ya una señora que pasaba de los 70 años, pero todavía con una fortaleza física y mental importante, y que podía ser útil. Por supuesto, aquí lo traigo como parte de esos impactos que favorecieron la rehumanización a nivel familiar y comunitario, y un 72% de esta población referida, adultos mayores y minusválidos, a través de la actividad colaborativa, de participación en el trabajo, en equipo, técnicas de animación, se incorporaron a la convivencia social de manera activa. O sea, hay una recuperación importante. Por poner uno de los ejemplos, los cursos de danzas que se impartieron, donde participó, de hecho, todavía no se creaba
la Facultad de Artes, y hay una diversidad de escuelas que tenemos. Era una escuelita que teníamos, creo que en la 5, y ellos de manera, los profesores de danza y estudiantes egresados de nuestra universidad que estaban dando cursos, inclusive en los Estados Unidos, vinieron a colaborar en estas comunidades y contribuyeron a la generación de cambios favorables al desarrollo de esas comunidades. En los cursos de danza folclórica, algo de esa consolidación de identidad nacional en general y poblana en particular que se defendió, y se favorecieron los diálogos respetuosos entre los diferentes actores familiares, porque, por ejemplo, verán ustedes más adelante, esto lo mismo fue en unidades habitacionales, en escuelas, en espacios públicos, y que permitieron ese vínculo, ese encuentro, ese reconocimiento con el otro. Hay otros impactos sociales a través de otros cursos. Estoy de manera general comentando que fue la creación de microempresas familiares. Por ejemplo, contamos con la orientación en la presa Atlimeyaya con el hijo de quien creó ese escenario, de esa primera idea de criar tilapias y carpas en la zona, y para nosotros fue un honor contar con el hijo del creador de esta área, que ahora es un área recreativa, pero que genera mucho y tiene un movimiento económico importante en la zona. Y por supuesto, también se destacó, vamos a ver, con la Facultad de Biología, la producción de lombricomposta, con la Facultad de Arquitectura y de Diseño, los cursos de serigrafía, de tarjetería infantil, el curso de medicina tradicional, rescatando un poco el uso de las plantas autóctonas de la zona que se desarrollaron en Tehuacán de manera particular. Aquí les traigo un pequeño resumen de los años desde que iniciamos a trabajar, desde el año 2007, el tipo de población beneficiada, los diferentes cursos, dentro de los diferentes programas. Aquí vemos el programa Hábitat, aquí ya se incorpora rescate de espacios públicos, y esto nos permitió inclusive salirnos un poco del escenario que nos creaba el gobierno de cada municipio y del estado. Pudimos diseñar, en lo personal hice este diseño de un diplomado que fue el papel de los recursos humanos en la modernización de la administración pública mexicana, y fue dirigida en cada municipio a los funcionarios públicos del ayuntamiento. Pero ahí teníamos como estudiante al presidente municipal, pero también al bombero y al señor que limpiaba y que barría en el parque del ayuntamiento y en la instalación como tal. Todos sentaditos, todos trabajando al mismo nivel. Y creo que eso fue un logro importante y un reconocimiento a la labor particular de cada uno de los miembros. De hecho, tenemos de su propia letra de cada uno de los miembros y de los funcionarios que participaban en cada uno de estos diplomados, y decían, ¿y por qué estos diplomados no los recibimos cuando empezamos a ejercer funciones y no esperar casi para ver en qué me gasto el dinero que nos llega este diplomado? Creo que fueron de el crecimiento que tuvimos, y así les voy presentando cada uno de los municipios, los programas que se fueron trabajando, y aquí hago en función de la investigación 3 libros que bueno, yo les quiero mostrar físicamente, que fue resultado de este diagnóstico local sobre la
realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia en diferentes territorios. Nosotros fuimos la universidad piloto que trabajó por primera vez en el municipio de Puebla y todos los municipios y estados de la zona. Ya en la parte norte de México se había trabajado, pero en toda esta área fuimos los principiantes en esta experiencia y que nos nutrió de mucho. Aquí tenemos algunos municipios donde se aplicó el programa de rescate de espacios públicos, un poco que quise aprovechar y mapear, aprovecharlo como técnica, municipios donde se aplicó el programa, Huauchinango, Chignahuapan, todas las Cholulas, Atlisco, Tehuacán, por poner algunos y no atropellar un poco Atlisco, que fue el primer municipio donde nosotros trabajamos en el año 2007 con estos cursos y atención a la tercera edad. Aquí hay unas experiencias en Huauchinango que no quise mostrar esta foto por reservar. Hubo experiencias, siempre cuento esta anécdota sin mencionar nombres. Aquí lo que no hizo los espacios de salud, que no habían identificado unos focos donde había niños que no habían sido registrados, pero además encontramos niños con malformaciones tratados como animales y metidos en corralitos en el patio de la casa y amarrados con cadena. Esos escenarios vivimos y redescubrimos, invitamos a los médicos visitaran esas áreas detectadas, invitamos a que los niños buscaran su, ahora olvidé cómo se llama acá el documento de nacimiento. El acta de nacimiento, la partida. El acta de nacimiento, gracias. No lo denomino así, gracias, gracias. Y niños no registrados. Y fuimos casi que los redescubridores y pusimos en evidencia cuántas lagunas había en la administración pública y, por supuesto, en las cuestiones de salud. Estas son experiencias que trabajamos en algunas escuelas en Huauchinango presentando programas. También está el trabajo en el municipio de Puebla, donde trabajamos en casi todas las unidades habitacionales y, por supuesto, redescubriendo escenarios muy terribles. Por ejemplo, en Fronteras, ahí cerca del Hospital Norte, encontrar familias viviendo dentro de un edificio, dentro de un apartamento que no tenía ni puertas ni ventanas, donde se quemaba todo eso y cocinaban dentro del apartamento con leñas, niños que no iban a la escuela, y a través de las danzas pudimos unir esas familias, experiencias, muchas veces muy dolorosas, pero felizmente desde la universidad dando solución siempre. Aquí están algunos de los municipios y actividades que fuimos desarrollando y una representación gráfica de ello. Por ejemplo, en Villa Frontera, de esto le hablaba, aquí fueron escenarios muy duros donde ayudábamos desde nuestros bolsillos, le llevábamos merienda mientras duraba el curso a estos niños, donde muchos de ellos nos esperaban con ansiedad, uno, por tener actividad, pero otra por recibir esa merienda. Esto es parte en el taller de danza folclórica. Los maridos celosos llegaban, pero llevaban a sus esposas que valientemente querían incorporarse a los grupos de danza folclórica, y nuestros egresados de
de nuestra universidad eran los que daban clase en estas comunidades. Danza regional en Aguasanta, por ejemplo. Este es una escuelita que desapareció, estaba frente o detrás del Parque El Carmen, ahí frente a Los Helados, ahí estuvimos de manera importante. Estos eran niños con determinadas situaciones y donde llegó muy al momento el poder involucrar a padres, porque esto implicaba que padres y madres llegaran, porque iban a ver los eventos, iban a ver y se quedaban, porque la clase se daba después que ellos terminaban su ciclo de clases. O sea, casi a las 2 de la tarde, y los niños vueltos locos no se querían ir porque querían estar en su clase de danza. Y esto ayudó mucho, inclusive escenarios de padres divorciados se reencontraban y se generaba un reencuentro. Lo que no había podido hacer la psicóloga de la escuela se lograba a través de estos encuentros y las clases de danza. Para nosotros fueron resultados interesantes. Por ejemplo, esto es en la unidad habitacional La Margarita, donde había un nivel de incidencia de violencia muy alto en los jóvenes, y la incorporación de los padres de familia y de los jóvenes a estos cursos de sexualidad, de atención a la violencia. Por ejemplo, esta era la endocrina en el hospital universitario, la doctora Cristina, que participó en los cursos de educación para la salud. Ella estuvo en Puebla, esto es en Puebla, pero también estuvo en Huauchinango, que hizo un trabajo interesantísimo con los doctores de todo el municipio, y enseñar cómo alimentarse, atender, dar consultas gratis a toda la comunidad donde participaba. Y por supuesto, a elaborar inclusive las comidas sanas. Fueron unos ejercicios en la comunidad muy interesantes. Aquí estamos con... Se me ha perdido el lugar, el taller en la colonia Rementería, por ejemplo, que nos costaba mucho llegar, pero sin embargo lográbamos. Ahí había una dispersión importante y unió a muchas familias a través de estas cursos de danza, donde ya no solo eran los hijos quienes participaban. De hecho, el programa fue diseñado para niños únicamente, y pues participaron hasta los propios padres. Cómo fortalecer la autoestima, esto en la unidad habitacional La Margarita, acá en Puebla, curso de prevención de las adicciones. Aquí estuvo muy fuerte, muy fuerte. Nuestra intermediaria que nos apoyaba a identificar quiénes eran los que debían invitar a estos cursos, que fue el que más afluencia tuvo en la prevención de las adicciones, porque fue alando a un joven y a otro joven y a otro joven, y tuvimos que ampliar los encuentros. Nos apoyaban los profesores de la Facultad de Psicología. Aquí tenemos una profesora muy prestigiosa de la Facultad de Psicología, Isabel Stanch, que nos ayudó a través de su propia clínica contra las adicciones, porque ella fue la creadora en la Facultad de Psicología de esta clínica, y fue trasladada la experiencia a esta comunidad de La Margarita, que fue muy, muy impactante. Aquí tenemos, esto es en Tehuacán, el doctor Lino, que participó. Traigo el ejemplo de Tehuacán. Se crearon microempresas. El resultado de este curso de lombricomposta
cada uno de estos miembros participantes creó su microempresa. Ese fue el impacto que tuvo este curso. Y de hecho, estas familias en estos momentos, porque le hemos dado seguimiento, viven de este negocio que la universidad ayudó y promovió a través de estos cursos. De hecho, se excedió porque también dio cursos de cómo cocinar y cómo preparar alimentos inimaginables desde esta experiencia. Este es otro desde la facultad, ahora no recuerdo el nombre de este docente también de la Facultad de Biología, aprovechando la experiencia de todas las mujeres, generalmente había hombres en este curso, pero ¿para qué utilizaban las plantas? Y él hizo su propio libro. De hecho, salió una investigación muy interesante a partir de este curso. O sea, fue un éxito bidireccional. Se recupera, se orienta, enseñó cómo obtener aceites. Él se aprovechó de la experiencia y de la manera de procesar cada una de las plantas autóctonas de la zona, para qué se usaban. Y este fue el impacto que se tuvo a través de este curso en Tehuacán. También en Tehuacán, en Teciutlán, el diplomado que diseñamos, el papel de los recursos humanos, que ya comenté al inicio, que los beneficiados decían, y desde el presidente municipal, como les dije, estaba hasta el señor que barría en el zócalo de cada uno de los municipios, eran nuestros estudiantes, al mismo nivel todos. Y decían al final, y escribían en nuestros libros, que por qué no, cuando tomaban en ver en qué se gastaban el dinero, y habían elegido el diplomado para ver en qué se lo gastaban, porque se lo tenían que gastar. Y sin embargo, el beneficio y el aprendizaje era incalculable. Y otro, el reconocer que todos eran uno mismo y que todos en unión podían hacer mucho más. De hecho, en Tehuacán ese año hubo una crisis en la dirección, hubo una actividad convulsa política donde pidieron que el presidente municipal que se fuera porque quería ser gobernador. Bueno, todo una amalgama de situaciones poco éticas. Y pudimos trabajar felizmente en este municipio. El que pusieron, de hecho les comento como chisme, el que pusieron como presidente municipal transitorio fue un éxito. Era un gran empresario en Tehuacán y fungió, nada más dijo, vengo a salvar. Hizo lo que no se había hecho en 20 años. Eso le paso el dato. Esto es un convenio de colaboración desde la Dirección de Atención y Gestión Universitaria con en Atlimeyaya, un poco para la recuperación de la zona, pero también el mantenimiento de las bombas que estaban siendo insuficientes, y participa diferentes profesores de la Facultad de Electrónica junto con los directivos de la presa. Cursos en Atlisco, capacitación. Aquí tengo un comentario interesante. Muchas de estas mujeres nos pidieron que no aparecieran sus nombres en los registros porque temían, estaban ahí porque eran víctimas de violencia intrafamiliar, venían de pueblitos y se reunían en Atlisco, pidieron que fuera en lugares cerrados y que no se supiera que ellas estaban ahí porque tenían mucho miedo. De hecho, en los registros del programa no aparecieron sus nombres por un respeto a su presencia y de poder colaborar con ellos.
situaciones muy difíciles nos enfrentamos, pero esto es el primer encuentro con INCIDE Social, que es quien lleva la dirección, fue a nivel federal, quien llevó la dirección de los diagnósticos de estas investigaciones en la cual participé y dirigí en diferentes municipios y estados del país. Estuve en Teotihuacán, estuve en el municipio de Tlaxcala y Huamantla. También estuve en Palenque, en Chiapas y en Iztapa, Zihuatanejo. Estos dos últimos no lo terminé. Esta es parte de lo que le quiero compartir, porque hasta participamos en el propio diseño de estos libros, en el cual es el resultado de todo ese diagnóstico. Estas son experiencias de cuando se entrega el documento al presidente municipal de Tlaxcala. Esto es perdón que traiga la foto, casi que es como un reconocimiento al ego, pero me disculpan. Este es Huamantla, la portada del libro de Huamantla, con el mismo diagnóstico, y aprovechamos toda esa riqueza cultural. Aquí tuvimos una experiencia importante, quien cedimos que hiciera el prólogo del libro a un prestigiado cronista de Huamantla. Hay una riqueza increíble en este diagnóstico, precisamente por la pluma de este cronista. Aquí en el Cabildo, los trabajos, las sesiones de trabajo en el Cabildo de Huamantla para poder, estos que están en esta foto acá son profesores. Este es un alumno egresado de nuestra universidad y estos son profesores de la Facultad de Administración. Nos compartieron diversos profesores, participaron en toda esta investigación. Este es en Teotihuacán, en el Estado de México, un municipio altamente convulso. Nos tocó la experiencia donde el presidente municipal de ese momento se había ido con todo el dinero. Quienes se quedaron trabajando, trabajaban por amor al arte porque no recibían dinero. Este es el responsable de la policía. Y por supuesto, estas son las escuelas en Teotihuacán con altos niveles de violencia, que fue donde estuvimos visitando toda la zona de Teotihuacán. Y esto todo es lo que les recogían a los niños del primer año de secundaria. Entonces, en un séptimo grado, en el cual, fíjense ustedes, armas, marihuana, todas estas bolsitas eran de marihuana para vender, anillas que utilizaban en las manos para golpear, que eran de metal. Bueno, experiencias tremendas. Y esta es la directora de una de esas escuelas que también pedía la atención por parte. Esto ayudó un poco a que el municipio se ocupara de la escuela, porque esta escuela era parte del tránsito de los migrantes que van a los Estados Unidos. Entonces, ahí era sumamente difícil. Esto es atendiendo con los cursos y los diagnósticos con la policía, y estos son los miembros de las juntas auxiliares del municipio de Teotihuacán. Fueron experiencias muy difíciles, y por supuesto con estos policías me tocó viajar. No encuentro las fotos donde todos ellos iban tapados para poder ir a las comunidades, su rostro tapado, y nunca supe cómo se llamaban, porque se llamaban por clave debido al nivel de peligrosidad que había en ese momento. Por supuesto, en ese momento no medí la peligrosidad, pero cuando ya me siento a pensar, ¿y qué hice yo? Si ven ustedes la foto con todos los policías con la cara tapada, no sabía yo ni cómo se llamaba, y yo sola
yendo a todas esas comunidades, haciendo diagnósticos, no me lo creo. Ahora, con los años, soy muy temerosa. En esa época lo hice con el gusto de la vida, de poder terminar esas investigaciones que eran meses, más de 6 meses en cada municipio. Pero bueno, con mucho gusto. Este es el síndico de Teotihuacán, que fue el que se quedó en las labores de trabajo, y estos fueron los únicos trabajadores en el municipio que se quedaron trabajando por amor a su gobierno. Esto me permite un poco, planteaba la doctora Laura al principio, que al inicio no hablábamos de responsabilidad social, pero a partir de todos estos resultados se incorpora en el 2013, comienzo a trabajar con los ejercicios y la orientación de François Valais, a través de todo esto, porque representaba desde la Benemérita, era la cara visible de los programas y la atención a las comunidades, y creo que conocí todas las tienditas en el estado de Puebla, hasta dónde estaba, quién vendía y qué vendían en cada comunidad. La manera de involucrarme y de comprometerme con esta comunidad. Y empezamos a hablar y a trabajar algo dentro de la categoría de la responsabilidad social universitaria, desde la territorial, pero de manera específica, tomando toda ese aporte teórico que hacía François Valais en las universidades y las experiencias mexicanas que ya venían trabajando. Y por supuesto, nosotros a partir de ¿qué? De todas esas buenas prácticas que teníamos como historia de vida. Aquí, en alguno de los momentos, en el encuentro de Valle de Bravo, todos estos son los representantes de responsabilidad social universitaria de las universidades mexicanas en el año 2015. Esto es una experiencia que tuvimos con el periódico Síntesis, en el cual fuimos a dar capacitación en las Cordes, en el municipio de Huauchinango. Esto fue un proyecto que había desarrollado el periódico Síntesis y nos pidió a la Dirección de Atención y Gestión Universitario que colaboráramos en este momento. Nos estuvimos involucrando con procesos educativos. Este fue un encuentro que hicimos para invitar a los profesores de procesos educativos a que participaran en nuestra experiencia. Al final nos tuvimos que ir solos los directivos de gestión universitaria. Pero bueno, la experiencia fue interesante. Aquí es otra de las actividades y es una propuesta al primer cuatrienio del rector anterior, donde hicimos una propuesta de este proyecto de comida sana y cómo debía de fusionarse dentro de su proyecto institucional. Trabajamos en todas las cafeterías, cómo mejorar, hicimos propuestas de trabajo, cómo vincular desde la responsabilidad social, cómo vincular inclusive a los artesanos y a los productores agrícolas del municipio de Puebla para que nutrieran y se aprovecharan los productos orgánicos de todos estos agricultores en las cafeterías de la universidad. Fue un libro, resultado un libro muy interesante que superó las expectativas y trabajamos con la Facultad de Medicina de manera específica, con medicina como tal, pero con un impacto importante y colaboración con el Colegio de Nutrición de nuestra universidad. Aquí tenemos una etapa interesante donde ya hay
cuando me incorporo a la Facultad de Filosofía y Letras, casi que arando en el desierto, pero siempre hay un oasis que encontramos para desarrollar las ferias ecológicas, y que mis compañeras, la doctora Dulce y la doctora Laura, son miembros de esta organización cada año de estas ferias. Estas 3 primeras ferias tuvieron una extensión donde se invitaban a los artesanos, se invitaban a la comunidad en general en el municipio de Puebla, uno que otro de otros municipios, pero aquí, por ejemplo, como resultado de algo que hacemos de manera sistemática desde el año 2013, cuando me incorporo a la Facultad de Filosofía y Letras, comienzo con el estudio diagnóstico del cálculo de la huella ecológica en la comunidad de filosofía y letras. En la primera, de hecho, lo hicimos a toda la universidad y venimos trabajando en cada una de las ferias, haciendo el cálculo y convocando a fortalecer la cultura de la responsabilidad social y partir desde, por ejemplo, con los residuos de la cafetería, iniciamos la fabricación de la composta, colocamos los botes de reciclado en nuestra facultad, que inicialmente teníamos una zona en el edificio Carolino donde se colocaban los residuos ya compartidos, donde promovimos a la dirección de la facultad para que se cambiaran las bombillas de la facultad, para que se pusieran WC ahorradores. O sea, el impacto fue interesante. Estos son ejemplos de talleres y cálculo de la huella ecológica y de la esclavitud en las ferias ecológicas. Voy a ir un poquito rápido. Estos son resultados de los encuentros que permitían las ferias ecológicas y los talleres. Esto es un ejemplo de la tercera feria, que todavía fue presencial, y donde se incorpora, vean ustedes, artesanos, de agricultores. De hecho, esto es muestra que participa una de nuestras profesoras, y estos son invitados de diferentes organizaciones. Aquí tienen a su profesora Dulce, incorporada a este grupo de... estamos todas, ¿verdad? Lau, no te veo por ahí en la foto, pero debe de andar la doctora Lau también por ahí. Y estamos con los organizadores, son los chicos de la 2016B, de quien era tutora la doctora Laura, y también estudiantes nuestros. Hay otros estudiantes de generaciones que se incorporaban, estos son 2017, se incorporaban a nuestra feria ecológica. Estos son encuentros de participantes y oradores en ello. Esto es de las propuestas que hizo Dulce a la tercera feria ecológica, la campaña de reciclaje, con las tapas, con las pilas. Hacíamos trabajos interesantes. El croquetón, que también incorporó Dulce y nos vinculó con esta asociación, y que mantenemos aún relación con ellos de trabajo. Esto fue ya el año 2020 a través de el proyecto Filosofía Verde, que es un proyecto en el cual somos organizadoras, sus profesoras, la doctora Laura y la doctora Dulce, y quien les habla, y tenemos colaboración con esta asociación civil Sembrarte. Ellos son escenarios para que nuestros estudiantes aprendan cómo vincular al currículum
toda la naturaleza, cómo aprenden, dan cursos, pero en el 2020 hicieron una labor interesante y nos incorporamos a ella, repartir, distribuir víveres, frutas, verduras a toda la comunidad que no podía salir a la calle. No que pudiéramos nosotros, pero alguien tenía que hacer esto. Alguien tenía que ocuparse de las familias donde habían niños pequeños y no podían salir, habían adultos y no podían salir. Fue la etapa más crítica en esto. Y ahí estuvo Filosofía Verde en repartir dentro de ese ejercicio de buenas prácticas con la asociación civil Sembrarte, con la cual colaboramos. Esto es el apoyo al comercio local y venta de productos artesanos y agricultores a través de nuestras ferias. Y aquí está la cuarta y quinta feria ecológica que, dadas las situaciones, no se podía hacer presencial, pero no podíamos dejar de hacerlo porque además era un tema que había que trabajar y tratar. Y era el problema de la pandemia y los escenarios educativos. Creo que la parte positiva que tuvo esto dentro de todo este nuevo escenario a partir de marzo del 2020 fue el poder incorporar desde cualquier geografía del mundo a los oradores en cada una de estas ferias y el enriquecimiento y el trasladar las experiencias, abrir un poco el horizonte en el pensamiento de nuestros educadores de nuestra universidad, incluyendo de manera particular los de nuestra facultad. ¿Qué pensaba? ¿Qué se hacía en el escenario? En la cuarta se incorporó un concurso de cartel y un seminario a partir de oradores de nuestra facultad con las experiencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Ambas ferias, indiscutible el potencial y la calidad de oradores que participaron. Estas son algunas por ejemplo, estas son algunas expresiones del concurso de cartel en el cual participaron nuestros estudiantes. Y en la campaña Sembrando un árbol desde casa, que es una campaña que tendrá como resultado un libro donde participaron y respondiendo una pregunta únicamente cada uno de estos participantes. ¿Por qué sembrar un árbol? Hay unas experiencias y no fue únicamente invitado a nuestra comunidad en Puebla, a nuestra comunidad. Fue una invitación al mundo. Tenemos participantes de diversos países y que ya estamos en el trabajo de compilación para terminar el diseño de este libro y que por supuesto será una experiencia hermosa. Aquí estas son experiencias donde llevamos todo el trabajo que hacemos en nuestra facultad a través del proyecto de Filosofía Verde que ha estado en presencia de, por ejemplo, les traje el ejemplo cuando estuvimos en la Universidad de San Marcos con la UNESCO, también somos miembros de Úrsula, de la Universidad, del grupo de responsabilidad social en América Latina, que dirige el filósofo François Balay, que se dedica a todo este tema de las responsabilidades, la Unión de Responsabilidad Social universitaria en Latinoamérica, y también formamos parte de la Academia de Líderes Ubuntu, porque toda esta, de hecho, soy formadora, después de haberme formado como formadora de esta academia,
que esos 5 pilares, que entre esos 5 pilares está la resiliencia, forma parte de las bases de la responsabilidad social con la que trabajamos en nuestro proyecto. Y esto es resultado de la propuesta que hago a la gestión de la responsabilidad social universitaria en la UAP desde el año 2007. Hasta último momento no sabía dónde la pongo, si al principio o al final, pero esto es parte de ese resultado, de esa vida. Vengo arrastrando esta propuesta, este proyecto y cómo debe de organizarse. Esto es una propuesta por conglomerado de actividades comunes para que haya sinergia con los representantes de cada uno de los espacios de las facultades y que tiene que haber un núcleo directivo en nuestra universidad que responda. Esto no es colaboración, esto no es extensión universitaria. La responsabilidad social universitaria va mucho más allá que la extensión universitaria. Entonces, ahí hay un artículo de François Valay que lo explica y lo fundamenta teóricamente muy bien y que yo los invito a que lo lea por si a alguien le interesa. Y esta es la propuesta personal que yo hice a la universidad. Y un poco que hablar la responsabilidad social a través del proyecto Filosofía Verde permite medir estos impactos en términos de calidad. Es un ejercicio de inclusión, de rehumanización, de equidad de actores y, por supuesto, de transformación a través de los procesos educativos en todo el territorio. La necesidad de colaboración y de colegialidad. Y algo que yo presento en como brecha del conocimiento en mi tesis de doctorado es que se aproveche el desarrollo de los proyectos del entorno, la aplicación de la producción y transmisión de saberes en función de lograr la formación de profesionales responsables y control de la ejecución de la gestión de universidades en las diferentes directrices que pueden contribuir, insisto mucho en esto, al perfeccionamiento de su gestión, de esa gestión de la responsabilidad social, a la cual hace alusión dentro de la propuesta teórica que hace François Valay, pero sobre basamentos científicos a partir de las principales regularidades que desde el punto de vista teórico están exigiendo los modelos de gestión de responsabilidad social en su aplicación en las universidades. Yo siempre le propongo a mis estudiantes que revisen, y si en algo puedo aportar a las tesis que ustedes hacen o ideas para las doctoras, si revisan la misión y la visión de todas las universidades en México, todas dicen lo mismo. Hay que hacer un estudio sobre eso. Y yo siempre le pido que hagan una revisión al calce. Unas más, otras menos, pero todas dicen lo mismo. La gestión educativa estratégica, aclarando un poco, son esos procesos teóricos que están integrados, por eso hablo en mi propuesta de un conglomerado. ¿Por qué? Porque esto tiene que hacer una integración horizontal y vertical dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales. O sea, ¿qué es lo que me está exigiendo el entorno? Hay que tener para esa estrategia un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, una ética y una eficacia, una política y administración en procesos que tiendan al mejoramiento continuo de las prácticas educativas y no un fogonazo de momento con un proyecto como si viniera a descubrir al mundo y a solucionar las 34 enfermedades con un proyecto y las 34 soluciones para un proyecto, que eso se da mucho. La exploración y explotación de manera sistemática de todas las posibilidades que nos da el escenario social. Y la innovación permanente como proceso sistemático. Y algo que pongo siempre en la coletilla de donde quiera que me presento. La importancia de la asertividad política que deben de tener las universidades. Y termino con la identificación de impactos.
la necesidad de esa comunicación en el interior de la institución, que muchas veces está ausente. Decimos que nos llevamos bien, ay, que hacemos proyectos intrainstitucionales, y todo es mentira. La sensibilidad para asumir como retos nuevos proyectos compartidos, pero hay que tener ética, hay que saber qué quiero, hay que saber identificar, no mandar a todo el mundo a que haga un diagnóstico como que llegó Colón con la bandera y yo soy el dueño, el que tengo la última verdad, y que estoy diciendo que a usted le hace falta en Atlimeyaya, que hace falta una escuela. ¿Y quién le dijo que a los habitantes de Atlimeyaya le interesa que usted le ponga una escuela? A los de Atlimeyaya le interesa que usted le enseñe a tejer para poder sacar los peces. Nosotros llevamos cursos para que en 1 metro cuadrado, en un charquito de agua, ellos pudieran mejorar la alimentación de sus comunidades. A ellos lo que les interesa es cómo la pesco. A ellos no les interesa que con la escuela que tienen les es suficiente. Entonces, esa visión de futuro y pensamiento útil para la ejecución de planes con liderazgo y la sensibilidad en cuanto a los proyectos compartidos. Y por supuesto, termino con que la incertidumbre sea un principio que conduzca a un quehacer optimizado. Con esto termino. Y me da mucho gusto y me emociono de compartir un trozo de mis años. Muchísimas gracias, maestra Leonor. Leo, porque la queremos mucho. Un poco para contextualizar a quienes por diversas razones han entrado en diferentes momentos de la sesión, esta primera sesión del seminario Filosofía, Educación y Cultura está orientada al proyecto del libro humano. En este caso, la doctora Laura Pinto Araujo, su servidora Dulce María Cabrera, que formamos parte del cuerpo académico, hacemos un reconocimiento no solamente de la trayectoria de Leonor, sino porque ya ustedes mismos han escuchado los trabajos que ha desarrollado incansablemente durante varios años y que marcan una trayectoria universitaria. Decir en ese sentido que estas pues, experiencias que ha tenido Leonor dentro de la universidad no solamente forman parte de un acervo de conocimientos o de un conjunto de tareas que han quedado en el pasado, sino que son memoria viva. Por eso, ella es nuestra primera participante del proyecto que hemos llamado El Libro Humano, como memoria viva. Si bien la cultura académica nos ha hecho valorar el ejercicio de la escritura, de los libros y de las publicaciones, también es cierto que nos ha impedido hasta cierto punto mirar otras formas de compartir. En ese sentido, la Biblioteca Humana y el Libro Humano son estos encuentros de diálogo y de conversación en donde nosotros podemos conocer quién es el otro, la otra persona, qué es lo que ha vivido y por qué es significativo compartirlo. No es tanto una ponencia en el sentido convencional de la vida académica, sino es un ejercicio de apertura, ¿no? Leonor se ofrece, se expone entre nosotros con sus aciertos y sus desaciertos, y nosotros en esta escucha activa, siguiendo un poco la propuesta de Freire, la invitación es a que podamos también compartir con ella, preguntarle, decirle, acompañarla, rescatar algunos aspectos que sean para nosotros interesantes o sobresalientes y que al mismo tiempo puedan ser una devolución en vivo del trabajo que Leonor ha hecho. Algunos de nuestros asistentes son estudiantes de licenciatura o fueron estudiantes de licenciatura, en su mayoría son estudiantes del doctorado en investigación e innovación educativa, Leo, y también la intención de esta actividad es principalmente para los chicos de la nueva generación 2022, están llevando una materia que se llama innovación educativa. Esta materia de innovación es una incorporación al plan de estudios, no la llevaron todos, aquí hay de diferentes generaciones, estudiantes y compañeros, y entonces nos parecía importante también mirar a la innovación educativa no solamente desde la dimensión tecnológica, que puede ser importante, sino mirarla también desde estos proyectos vivos, de estos proyectos que se evolucionan, que se articulan y que de pronto también en un cierto momento desaparecen, ¿no? Y entonces para nosotros era muy importante poder abrir este espacio y hacerlo ahora también para decirles
a los doctores, graduados, profesores y estudiantes que están aquí, que se sientan con plena libertad para poder compartir con Leonor cualquier inquietud que tengan, preferentemente si es a micrófono y cámara abiertos, pero si no, pueden hacerlo en el chat. De hecho, en el chat tenemos una primera pregunta, Leo, que nos la formula Alex. No sé si, Alex, la quieres comentar o quieres leerla. Todavía está acá con nosotros, a lo mejor estaría bueno que... A ver si puedo. Hola. Hola, Sí, Alex, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tengo problemas con la cámara, pero bueno, la pregunta es la siguiente. En primer lugar, felicitar a todo el enorme trabajo académico y comunitario que ha realizado la maestra Pla a lo largo de tantos años, ¿no? Y que seguramente ha hecho mucha comunidad y ha tejido a esta misma, ¿no? Entonces, agradecerle todo este trabajo tan amplio que ha desarrollado y justamente hacer de la universidad un espacio de vínculo, ¿no? Y la pregunta refiere a, bueno, ¿cómo estableció ese diálogo con la comunidad, ¿no? Muchas veces cuando, y lo comentaba ya en su ponencia ahora, cuando intervenimos en una comunidad, esta por diversas situaciones se ha sentido agredida, se ha sentido desplazada en cuanto a territorio o se ha sentido de cierta forma vulnerable, ¿no? Y lo comentaba días pasados con una antropóloga, justamente, ¿no? Cuando llegamos a una comunidad, al querer intervenir, pero sin quiera tener un objetivo claro de qué es lo que vamos a hacer en, para y por la comunidad, muchas veces el proyecto fracasa. Entonces quisiera saber ello, ¿no? ¿Cómo ha establecido ese diálogo con la comunidad? Y aprovechando el espacio también, pues, ¿cuáles son los conflictos que se ha tenido en la comunidad y de qué manera se resolvieron, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia para resolverlo y permitir que la comunidad siguiera bajo esa causa del proyecto? Muchas gracias. Sí, con gusto puedo compartir dentro de mis experiencias, creo que ahí va la propia respuesta. Con relación a cómo hacíamos llegar y que no llegáramos con la bandera de colonizar y poner nuestra bandera, creo que hay un ejercicio de acercamiento, solo es algo propio, hay que identificar la comunidad, cuáles son los intereses, quiénes la dirigen, quién es el chamán de la comunidad, quién es, o sea, tienes que identificar, tienes que ir a la iglesia, que es parte de ese control de las comunidades. Cuando usted logra entender quiénes son los que dirigen una comunidad y un acercamiento, que es parte de ese diagnóstico que usted tiene que hacer en la comunidad, ese ejercicio socializador con sus habitantes. Si usted no socializa, si usted no sabe de qué tema va a hablar, si usted no sabe si usan guarache y usted se aparece con el último tenis de la tienda, por supuesto que usted no cabe en ese espacio. Usted tiene que mimetizarse con lo que se vive en la zona. Eso es lo primero. Cuántas familias, cuántos niños, qué le gusta, y buscar. Creo que eso es un primer ejercicio de acercamiento con una comunidad. Cuando usted ya se encuentra mimetizado con esta zona, bueno, venimos o trabajamos o venimos de la universidad o qué te parece o qué necesitas. Tiene que haber un acercamiento. No, yo lo que necesito es ¿qué puedo decir? Un lápiz. No, yo para qué quiero escuela si yo con el lápiz y el televisor ya yo resuelvo y que mi hijo aprenda a leer. ¿Para qué va a ir a la escuela si yo tengo muchos animalitos que cuidar y tengo que buscarme la comida?
O sea, esa importancia de por qué el hijo tiene que ir a la escuela es parte del curso, tal vez que voy a impartir, y usted tiene que socializarse, a ver cuáles son sus intereses. Mira, si el niño va a la escuela, es posible que pueda estudiar y ahora en vez de estar criando animalitos, tal vez puedas hacer una clasificación y darle mejor alimentación y vas a tener una mejor producción de puerquitos en la casa. Y eso te va a servir para mover la economía familiar. Fíjense cuántos ejercicios, pero esto es un ejercicio de sensibilización que usted tiene que hacer en la comunidad. Te pongo a través de ejemplos no reales, pero que pueden convertirse en ejemplos reales para cómo llegar a una comunidad. Pero si usted llega con la última palabra, llegó el colonizador y aquí hace falta una escuela, llueve, trueno y relampaguee. Y aquí lo que hace falta es hacer grupos de no sé qué. No, señor, si usted tiene que identificar desde qué religiones hay en esa comunidad. ¿Cuántos ateos, cuántos católicos, cuántos mormones, cuántos testigos de Jehová, cuántos católicos hay en la comunidad? Eso tiene que ser de dominio de todo el que llega. Si usted no conoce eso, usted tiene que saber cuáles organizaciones, quién es el jefe de la pandilla en la comunidad, quién es el que rompe los faroles, tal vez. Eso se dio en Tehuacán. Y nos tocó trabajar con eso. Son experiencias que viví. A ver, identificábamos, a ver quién es el que rompe cada vez que ponen las luces. ¿Por qué? Porque lo rompían para poder robar. Y entonces eran escenarios. Y dimos con, a ver, vamos y localizamos y lo llevamos. Y se rescató la comunidad, pero se rescató a ese joven que se dedicaba a esas actividades y había todo un escenario familiar. O sea, íbamos por una cosa y resolvíamos 3 problemas más. Ese era el horizonte de todos nuestros proyectos, pero para eso hay que ser sensible. Para eso te tiene que doler, para eso te tiene que interesar a dónde vas a resolver. Primero humana y luego científica. Y si se llevan los dos a la vez. Gracias. Y si se llevan a la vez. Y el ejemplo que preguntabas, que como si tuve alguna situación, te comento rápido. En Palenque me tocó refugiados, marginados de la guerra, viven muchas, ¿cómo se pueden llamar? Que tienen sus propias lenguas, muchas comunidades que no hablaban, se unieron en Palenque a convivir. Uno de los acompañantes del gobierno que iban con nosotros, ellos tienen por política dentro de donde se reúnen como comunidad las mujeres de un lado y los hombres del otro. Y le estoy hablando en la punta de una montaña y donde se refugian todos ellos. Hicieron una mezcolanza de sus lenguas y apareció una nueva lengua. Es interesante ahí el trabajo que se puede y el estudio que se puede hacer en esta área de Palenque. Y no tiene alfabeto, pero tienen una lengua que es un híbrido de todo lo que lograron unir. ¿Y qué pasó? El del gobierno dice, no, ustedes únanse, a ver, los quiero juntos. O sea, como una actividad innovadora. Él llegó como innovador. Lo que se armó allí fue un zafarrancho de combate. Los hombres se salieron en silencio y llegaron con sus machetes a cortar cabeza a quien fuera. Ahí me tocó la actividad mediadora, que ahí me saqué un 10 ese día, para controlar aquella sublevación de hombres. Creo que no hay una respuesta ortodoxa, solo Dios pudo que aquello se controlara. Porque un inteligente quería unir hombres y mujeres. Por favor, usos y costumbres, respeto. Y se pudo solucionar. Estos son parte de mis experiencias en cuanto a esa pregunta. Es Alexis, ¿verdad? Sí, es Alexis. Sí, ya agradecerle su experiencia. Ahora,
que está contando esa anécdota, se llenan los ojos de alegría y también de miedo, ¿no? De Claro, comprender, claro que entender miedo, claro que cómo miedo. funciona la comunidad, pero agradecerle mucho su experiencia, maestra, por compartir con las nuevas generaciones este amor por la comunidad. Y ya para finalizar, ¿no? Recuerdo que en alguna materia que tomé con usted comentaba, un proyecto comunitario no se trata de crear o formar un elitismo científico, ¿no? Tú vas a la comunidad y te tienes que adaptar a ella, no ella se adapta a ti. Y pues nada, Sí. muchas gracias. Sí. Hay que aprender a conocer, Alexis, a convivir, a ser y aprender a emprender desde ese aprendizaje de servicio. Y todos los días aprendimos. Gracias, Leo. Hay otra pregunta de Laura Aristizábal. No sé si la voy a leer un poco para, si hay algo que quieras acotar, puedes abrir tu micro. Laura es estudiante del doctorado y pregunta, desde la experiencia y trayectoria de esos proyectos, ¿qué estrategias han utilizado para que los proyectos tengan continuidad sin la presencia de la universidad? Bueno, eso es sumamente difícil y creo que tocas un punto medular. Entender, y por lo que batalla precisamente la responsabilidad social universitaria, es en esa continuidad, en replicar cada uno de esos proyectos, en generar bancos de información. De hecho, a través de la materia de innovación y de proyecto educativo comunitario, cuando la impartí en algún momento, estuve generando esos bancos de información. ¿Cómo le damos continuidad? Sumamente difícil, sumamente difícil. ¿Por qué razón? Y lo vivimos a través de nuestro proyecto de Filosofía Verde. Si no estamos ahí continuando y continuando, a veces los recursos materiales, otra vez a los recursos humanos, como que limitan un poco. Por eso, responsabilidad social universitaria pide que un proyecto articulado desde la academia con las diferentes organizaciones civiles, fundaciones, agricultores, artesanos, que permitan generar ¿qué? Nuevas formas de organización para cada uno de estos proyectos. Pero ¿qué es lo que dice? Y quiero tomar las palabras de quien es autora y directora de CLAIS, que ella habla sobre el servicio solidario. Uno, los protagonistas son los estudiantes, pero nunca será efectivo si no se institucionaliza. Esa es la palabra clave para que se pueda dar continuidad. Lo que no se institucionaliza no tiene continuidad. Y eso es clave. Y con eso creo pueda responderte. No tendrá continuidad si no se institucionaliza. Eso lo tengo como ley de vida y como experiencia de vida. La responsabilidad social, y les pongo ejemplo, Perú está involucrado dentro de todas las mallas curriculares. ¿Por qué? Porque hay una ley que institucionalizó la responsabilidad social universitaria. Argentina va por ese camino con sus pininos y en determinada medida institucionalizado. Más nadie. Ecuador, y lo digo por conocimiento, por conocimiento real. Ecuador hace sus trabajos interesantes, pero todavía no logran institucionalizar. Y México, que fue el primer país que puso en América Latina el servicio social, todavía anda desmayando y no institucionalizando esta categoría. Cuando lo institucionalice, nos podemos sentar a hablar más a fondo. Lau, tienes levantada tu mano, adelante. Sí, hola, buenas tardes, noches, qué gusto saludarlas.
más que una pregunta, pues además de lo que ya dije, es como un comentario frente a lo que dice la maestra, y entonces es que yo creo que ahí con esa respuesta se presenta el reto que tiene la academia de mantener la presencia de las universidades en los territorios, pero además también desde estos proyectos, cómo lograr que las comunidades se apropien de ellos para que puedan darles continuidad. Y ahí, pues yo creo que también es como una reflexión para los que estamos como en estos escenarios de pensar cómo gestamos como esos procesos cuando entramos a campo o cuando trabajamos con las comunidades, porque yo creo que está y es fundamental institucionalizar eso que usted decía, pero también que las comunidades se apropien de ello, porque si no, pues no es factible que eso pase. Es un ejercicio de arriba hacia abajo, pero también un ejercicio de base hacia la construcción de arriba. Y bueno, muchas gracias. Qué bueno escuchar estas experiencias. Sí, Laura, quiero compartir y fundamento, tienes toda la razón, que la comunidad, tú eres colombiana, ¿verdad? Porque Colombia también hace mucho en este tema. Antioquia es todo un ejemplo en función, la Universidad de Antioquia es avance en este tema y tengo muchos amigos que colaboramos en ello. Las comunidades, ¿por qué se ha extendido tanto? Porque la universidad ha tomado esa comunidad como propia para desarrollarla. Eso es lo que ha hecho Colombia. Es la experiencia que tiene la Universidad de Antioquia y es lo que tú haces referencia. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no tenemos comprometido, porque como hay tantas cosas que cumplir y tantos modelitos que llenar, entonces no hay tiempo para que me reconozcan porque no cumple con todos los créditos para estar en la comunidad y yo pasarme 15 días y mis estudiantes se pasen 15 días con un proyecto único. Por eso cuando hablo de que se regularice el proyecto, lo hablo en todos los niveles, tanto de gobierno como de institución educativa. A eso me refiero. Y creo que voy de la mano con tu comentario, como lo ha hecho Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que me da mucho gusto. Muchísimas gracias a ambas porque van apuntalando justamente la perspectiva de la tensión entre instituido e instituyente y donde no se termina nunca de saber cuál es el momento en el que ya se logró, ¿no? Porque de pronto también los proyectos tienden a desaparecer y es parte de su naturaleza y de pronto no siempre estamos dispuestos, ¿no? Veo una manita por aquí, pero me cuesta identificar. Adelante, si quiere el micro. Vero, por favor, adelante. Sí, gracias. Pues primero, muchas gracias por la explicación. La verdad que me alegra mucho ver esta idea de los proyectos comunitarios. Yo no había tenido como un acercamiento, pero me gusta mucho la idea porque justo sí llevo yo esta materia de lo que es innovación educativa. Y bueno, quisiera platicar un poco sobre eso, porque claro, en la innovación educativa hasta el momento lo que he entendido es que busca esta idea de la transformación del pensar y el hacer educativo, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, sí tiene que haber una generación de un espacio que pueda transformarse. Y bueno, ya hay lineamientos para cómo transformarlo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en este caso que tiene que ver con el reconocimiento a la cultura o a las cosmovisiones que pudieran haber en particular para los pueblos originarios, eso no sucede. No se crean espacios que puedan trastocar, sino que se busca precisamente entender quién es la comunidad, qué necesitan y si lo necesitan, por qué, ¿no? Entonces, que es precisamente como esta idea de cómo sumergirte, ¿no? Entonces, pareciera que en esta idea de una definición va contrario, pero en el sentido de que atiende las necesidades propias a una comunidad que no ha sido favorecida, claro que es un tipo de innovación. Pero en ese sentido, lo que yo quería preguntarle es más bien, en este sentido de apoyar a estos grupos o estas comunidades que son originarias, ¿cuál sería la resignificación o cuál sería esa retribución a las cosmovisiones propias de la comunidad? ¿Cuál sería qué? No te escuché. La resignificación o la retribución que se busca con el proyecto para la cosmovisión propia, porque ciertamente algo va a cambiar ahí.
por más que intentemos respetar este sentido propio que tienen, ¿cuál es como el cambio que se hace a su cosmovisión? Claro, sin afectarla. Bueno, eso va dependiendo de la particularidad de cada comunidad. Uno, usted llega y me tocó, porque es el ejemplo que les puse de Palenque. ¿Cómo vas a llegar con un desconocimiento? Ahí tiene que haber un convencimiento de acuerdo. Ahí tú tienes que relacionarte, por ejemplo, cuando hablas de esa resignificación. ¿Quién es el líder? Es el curandero, es el chamán en esa comunidad en Palenque. A él tú le tienes que dar el honor que merece dentro de la comunidad, empezando por eso. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va? Él tiene y respetar todo ese proceso de jerarquías. Él tiene que reunirse con su comunidad, debatir con los hombres. Las mujeres se suman, que es parte de la defensa. A ver, vas a cambiar eso si ellos tienen como parte de su ritual y de su protocolo, el primero uno y después otros. ¿Cuál es la propuesta? A ver, te vamos a instalar, canalizarte el agua dentro de la comunidad para que haya servicio de agua potable, que no lo tienen, y que es producto que hayan enfermedades endémicas en la zona, o a lo mejor, como fue el ejemplo, que tuvimos que enseñarlos cómo cuidar los frijoles para que les duraran más tiempo. Y cómo sembrar teniendo unas tierras tan ricas y que no tuvieran. Y no es cambiar ni por ejemplo, en este asunto de las, como hablabas, de la cosmovisión. ¿Qué pensar en función de todo lo que puedas transformar, de esa visión, de ese nuevo concepto, de esa nueva representación mental que puede en algún momento cambiar la propia cultura de la zona? En eso, este proyecto tiene que ser cuidadoso, tiene que ser muy diseñado, que ellos puedan avanzar, no romper con sus costumbres, con sus usos y sus costumbres. Pero esto tiene que ser explicado, tiene que ser trabajado. No es que llegué yo con la agenda a anotar ahora vamos a poner y a canalizarte el agua. No, mira, tal vez demostrar a la comunidad cuántos muertos, por ejemplo, tuvieron porque no tenían agua potable y cuántas mujeres murieron a la hora de dar el parto. Muchas veces ellos se los atribuyen, tal vez, como que es un agradecimiento a su Dios. Bueno, vamos a ver cómo vamos modificando, porque de todas maneras en esa comunidad sigue aumentando el índice de mortalidad infantil y materna. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, espérate, hay que mejorar el agua, hay que canalizar el agua, hay que vacunar a los niños. Pero ellos, por ejemplo, no les interesa, por ejemplo, en Palenque, no usaban zapatos y estaban dentro del lodazal, una zona altamente húmeda. Y todos los hogares en esa comunidad no tenían piso, ni de cemento, todo era piso de tierra. Y ahí casi que te hundías, y entonces era su estilo de vida. Los enseñamos, teniendo tanta riqueza en la tierra, a cómo podían prolongar la vida y que no se le llenara de bicho los frijoles. Enseñarlos a algunos tubérculos que los tiraban, que podían usarse en su alimentación. Todas esas cosas fueron implícitas, fueron sumadas a los proyectos. Y esa cosmovisión de la cual planteas, esa visión, ese nuevo concepto general, de esa nueva mirada de vas a vivir mejor, de vas a poder enfermarte menos. Vimos mujeres muy jóvenes donde habían perdido la dentadura.
mira, para que puedas tal vez curarte, para que puedas sentirte mejor, tienes esta enfermedad. Llevamos a médicos inclusive y era un alto índice, por ejemplo, de diabetes mellitus, es algo que me concierne muy en lo cercano, y se hizo un nuevo, sin violar ese protocolo de vida, sin violar esa estructura mental que ellos tienen en todos sus colores y sus riquezas, trabajar sobre ello. Entonces, es el cuidado a través de los proyectos que debemos de tener. No sé si contesto. Sí, gracias. Bien, gracias a todos. Gracias. Gracias a ambas. Tomar en cuenta también el conflicto cultural, ¿no? El contacto, la interacción con lo distinto que somos todos, finalmente, no significa la preservación o conservación de lo que está. Necesariamente la innovación está, pues lleva de suyo esa aporía, ¿no? Es nuevo, pero al mismo tiempo tiene que mantenerse en algo de lo que ya estaba. Y esa es una de las grandes dificultades para definirla. Aquí aprovecho para hacer el comercial, ¿no? Y también plantearlo un poco en el sentido no solo de la responsabilidad social universitaria, que es el concepto que trabaja Leonor, sino porque ella lo hace, ella tiene la materia de innovación educativa en la licenciatura en procesos educativos, la doctora Laura Pinto y yo en el doctorado en primer semestre, y también la materia es innovación educativa, más otros colegas que se encargan de impartir la misma asignatura. Sin embargo, nosotros hacemos un matiz y lo dejamos claro. No es la innovación educativa, es la innovación social para la educación. Es un sentido social que no debe estar exento de cualquier proceso, y también tomamos distancia de la intervención en ese sentido colonizador que ya Leonor apuntaba. Y no sé si hubiera alguna participación más para que pudiera abrir su micrófono directamente o levantar su manita, o de lo contrario, permitir que Leonor nos dirigiera unas palabras de cierre para esta primera y riquísima sesión del seminario. ¿Alguien más se anima? Bien, como es la primera, todavía les da un poquito de pena. Agradezco a los chicos de Licenciatura de Servicio Social y Práctica Profesional que están aquí, para que entonces vean por dónde va el asunto de la práctica profesional y el aprendizaje de servicio. Está Maribel. Adelante, Maribel. Muy buenas tardes a todos. Yo soy exalumna de la Facultad de Filosofía y Letra del Colegio de Lingüística. Pues ya tengo muchos años de egresada y actualmente laboro en una escuela privada. Mi pregunta es, ¿solamente queda al margen, mejor dicho, solamente las universidades públicas pueden aspirar a este paradigma? ¿Y qué sucede con las universidades privadas, con esta innovación social en beneficio de la educación enfocada a las comunidades? ¿Qué podemos hacer los que hemos egresado de la comunidad universidad pública cuando nos volvemos docentes de instituciones privadas y parece que allí se pierde todo, ¿no? ¿Cómo incidir? Bueno, déjeme comentarle que las universidades privadas no están lejanas. Las universidades privadas también participan en, por ejemplo, trabajamos en conjunto el programa Hábitat con universidades privadas. Las universidades privadas están comprometidas con la responsabilidad social universitaria y muy, muy comprometidas. De hecho, nosotros en el 2020 estuvimos trabajando y presentamos trabajo de responsabilidad social con universidades privadas. Creo que la Ibero es una de ellas, y a mí en el programa Hábitat participaron hasta universidades pequeñitas que yo no conocía y que estuvieron participando. No, esto no le pertenece, y además la responsabilidad social no es única
de las universidades, forma parte y en ella están implícitas cualquier institución escolar. Esto no es únicamente. Por eso hay algunos autores que la manejan desde la responsabilidad y empecé hablando con ese término, responsabilidad social territorial, desde la mirada territorial. Y ya me circunscribí un poco, por ser el contexto de interés, la responsabilidad social universitaria con todos los actores y todas las partes interesadas. Pero esto es para todos. Acuérdense que esto es del nosotros, no del yo. Gracias, doctora. Muchas gracias, Leo. Pues con este espíritu de nosotredad, que somos también, nos dedicamos a inventar conceptos en honor al finado de Les, ¿no? Esa es parte también de la filosofía, construir conceptos. Y si nos sirven para pensarnos juntos y si nos sirven para poner en cuestión lo que creemos, que ya sabemos, pues bienvenidos. Nosotros estamos muy, muy, muy agradecidas con Leonor por lo que compartió, con su participación. Sé que es la primera sesión, muchos todavía no nos conocen, bueno, ya se asomaron y nos da mucho gusto haber contado con su participación. Lau, ¿quieres comentar algo para hacer el cierre de la primera sesión? Me quedo con preguntas pero lo vamos a tener que continuar luego con un cafecito. Por la parte curricular, por ejemplo, y esta nueva, bueno, no tan nueva, Leonor viene insistiendo en la idea de que la responsabilidad social se debe de incorporar ya al currículum, y eso me parece que es otra idea importante de darle seguimiento, pero yo creo que en la siguiente la vamos a retomar, y más bien me quedo con mucho gusto de haber visto esas fotos, que yo no las conocía, muchas de ellas no, y nos da un poco una probadita de esto que contábamos. La idea del libro humano es un poco disfrutar de Leo teniéndola aquí presente, poder preguntarle, poder compartir, poder ver toda esta evolución y cómo esas experiencias van nutriendo su pensamiento, congruente además con lo que hace, con lo que vive, con lo que pregona y con lo que hace en sus clases también, que esta es otra cosa de la que también hemos hablado mucho en las clases, ¿no? Que el quehacer educativo, la investigación y la innovación deben ir de la mano, ¿no? Y no verse como ámbitos ajenos, y creo que en la persona de Leo se pueden ver de alguna manera reflejado cómo es congruente con una experiencia de vida y con algo que se hace día a día en el aula y fuera de ella, ¿no? Entonces, nada, me da muchísimo gusto, me quedo con preguntas, pero luego te las haré, y da la pauta, creo que también para otras sesiones del seminario en la que podamos ir abordando otros temas que en realidad van a estar muy ligados con estos también. Felicidades y muchas gracias a todos por acompañarnos. Paso la palabra a Leo, entonces, gracias. Sí, un poco, creo que en algún momento escribí y lo traje profeso, en lo cual yo planteo con esta propuesta que hago acerca de cómo incluir dentro del organigrama universitario, y yo planteo que a partir de ese momento, cuando se tengan todas estos diseños dentro de la organización, existirán unos mínimos comunes para incorporar la responsabilidad social en el esquema organizacional, con el fin de que sea un medio para orientar la gestión institucional al tiempo que marca de identidad, donde se pretenda reducir la disociación entre lo pedagógico y lo administrativo, que hay una brecha de este tamaño y que tiene congruencia con un artículo que participamos las tres el año pasado y que me sentí muy en lo profundo de mí este trabajo. Y si no hay otra pregunta, pues agradecer, me emociona mucho el tema y me hicieron sentir los años. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Bien Leo. vivido, Gracias. Sánchez. Claro que sí. Sí, Bien gozados, sí, que todavía eso nos sí. falta bailar mucho. Bien, Mm. agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes por su tiempo. Lilia, agradecer que estés aquí con nosotros, que también es parte fundamental de nuestra actividad en el doctorado, ¿no? Y bueno, también hacer un comentario muy breve. Ya está en la línea, en el chat, el formulario para que lo llenen, por favor. Con eso yo puedo hacer muy rápidamente el registro para sus constancias, que nos tengan un poquito de paciencia para la elaboración y que les llegará por el correo que ustedes nos anoten. Segundo aviso, si ustedes tienen interés en colaborar, dónde estamos, a qué nos dedicamos, pues saben que nos dedicamos a alborotar la casa del pueblo, entonces somos bien mala fama, pero estamos justo para eso, para poder compartir con ustedes. Si saben de alguna experiencia, de alguna persona, algún colaborador, o ustedes mismos que quieran formar parte del libro, del proyecto humano, de la biblioteca humana o del libro humano, por favor, pónganse en contacto con nosotros, que son bienvenidos, todos son bien abrazados, cobijados. Nos interesa mucho hacer esta recuperación de la memoria viva y que no que digan, ay, pobrecito, también que nos caía, no, sino más bien en presente. Es un ejercicio colectivo y agradeceremos cualquier referencia nacional, internacional, local, que nos ayude a rastrear estas experiencias. Pueden ser en sus pueblos, digan, no, aquí en mi pueblito hay una señora que toda su vida ha hecho las mejores tortillas del pueblo. Díganos dónde está, queremos conocerlas. Estas historias todas son importantes, pero tenemos que ponerlas también, esto como decía la conferencia de Leo, visibilizar lo invisible, lo que está invisibilizado, sacarlo de ahí, de ese lugar, tiene que ser una actividad intencional. Los que tengan o las que tengan perspectiva de género, bienvenidas. Los que no lo tengan también, se trata más de instalar una mirada epistémica que permita el reconocimiento, ¿no? Y bueno, seguramente en alguna sesión del doctorado también daremos elementos conceptuales y teóricos para hacer los emplazamientos y decir desde dónde estamos hablando. Ya Leo ya mencionaba algunos que son muy interesantes para nosotros desde la responsabilidad social universitaria, como Balais, como Hans Jonas, pero nosotros eventualmente estamos haciendo seminarios también de corte teórico en donde estudiamos estos conceptos para poder acercarnos y que la investigación deja de estar tan alejada de la acción, de la praxis, más allá de las etiquetas. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo, por el aguante. Esperamos volverlos a ver muy pronto en una siguiente convocatoria. Mil gracias. Gracias, Leo. Gracias a todos. A ustedes. Nos estamos viendo. Chao, chao. Saludos. Bye, bye. Está aquí en el chat.